se celebra la cena, ¿sí? Pero a veces necesitamos. Hace un momento estaba diciéndoles a las parejas y los padres de nuestra reunión el próximo sábado, estaba pasando por alto, si hay padres o madres aquí que tienen interés en asistir, por favor se inscriben, porque generalmente utilizamos, hay que imprimir un material que es el que estamos trabajando, el que estamos estudiando. Entonces, para tener una idea de cuánto material imprimir necesitamos saber la cantidad de personas, así que se pueden inscribir. Hoy no están nuestros líderes de parejas, Fernando y Margarita, pues ellos son los que generalmente coordinan esto. Entonces, a ver, ¿quién puede hacerme el favor de recogerme las inscripciones? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Carlos? Sí, te agradezco, mi hermano. Entonces, por favor, se inscriben con el hermano Carlos Chirinos, este hombre aquí, buen mozo, que está aquí a mi lado, así que puede entenderse con él los inscribe. Bueno, muy bien. Hoy, como generalmente es cada primer domingo de mes que celebramos la Cena del Señor, pero hace 8 días pues no fue posible porque no pude estar presente, pero vamos a hacerla hoy, vamos a celebrar la Cena del Señor y generalmente la hacemos durante el culto, pero hoy quiero que la hagamos al final, después de la predicación. Vamos a celebrar la Cena del Señor. La mayoría de las iglesias, no todas las iglesias cristianas evangélicas, al menos celebran la Cena del Señor, ¿ya? La cena y a veces la llaman de diferentes nombres. Algunos la llaman la comunión de la iglesia, otros la llaman el sacramento de la iglesia. Nosotros la llamamos la Cena del Señor, porque en realidad la Cena del Señor es un encuentro familiar, es un encuentro familiar. No hay nada más familiar que una cena, que participar de una cena, y la iglesia es una familia. Pero también la celebración de la cena no es un rito, no es una mera tradición o una costumbre. No, en lo personal no comparto en lo más mínimo ninguna de esas perspectivas acerca de la cena. No es ni un rito, no es un ritual, no es una tradición, no. La celebración de la cena es un momento de adoración. Amén. Hace un rato cantamos, ven, es hora de adorarle. Todo el culto de la iglesia es un tiempo de adoración. Y cuando celebramos la Cena del Señor, es un momento muy especial de adoración. Así que desde esa perspectiva, yo quiero esta mañana hablar acerca de adoración en la Cena del Señor. Adoración en la Cena del Señor. Hay un pasaje que nosotros generalmente utilizamos cuando vamos a celebrar la cena, y es el de 1 Corintios, muy conocido este pasaje, en el capítulo 11, los versículos desde el 23 hasta el 26. Digo que este pasaje es muy conocido porque siempre lo leemos cuando vamos a celebrar la cena, siempre lo leemos por lo general. A veces yo leo otros pasajes diferentes donde hace referencia a la cena, pero por lo general este siempre, por decirlo, el que conduce la celebración de la cena en las iglesias. Pero lo que hace interesante este pasaje que acabo de mencionar, lo vamos a leer, pero lo que lo hace interesante es el contexto en el que está.
y que muchas veces nosotros pasamos por alto. Lo que Pablo dice antes de mencionar lo que realmente es la cena y lo que dice después. Pero déjenme leer los versículos 23 al 26. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos hace pensar en una primera instancia en la idea de que participar de la cena del Señor debe o exige de nosotros una cierta sensibilidad. Cuando la cena se convierte en un mero ritual o en una tradición religiosa, entonces generalmente se pierde de vista la sensibilidad o el sentido con respecto a lo que la cena del Señor realmente es. Nuestra participación en la cena del Señor debe ser sensible, pero debe ser sensible a lo que significa como un acto de adoración a Jesús, como un acto de adoración a Jesús. Miremos un poquito los antecedentes de lo que vino a ser la celebración de la cena en el Nuevo Testamento. Traten de imaginar en su mente a un grupo de personas en sus casas durante el tiempo de la víspera de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Trate de imaginar a esas familias de israelitas en sus casas el día antes de que salieran rumbo a su libertad, después de haber estado esclavizados más de 400 años. Mi hermano Gustavo nos leyó parte del pasaje hace un momento. En ese contexto de familia, ellos comieron lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la Pascua. La Pascua. Dios les dijo: hagan así y así, así. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua es una palabra que significa simplemente pasar por alto. Pasar por alto. Y eso significa que el juicio de Dios que Él estaba a punto de derramar, o que ya había comenzado sobre el imperio egipcio y sobre el faraón, pasaría por alto, por encima de los techos de las casas de las familias israelitas. Pero para eso ellos tenían que estar allí unidos en familia, y tenían que matar un cordero, y tenían que asarlo y comerlo, y tenían que tomar la sangre del cordero y untar con esa sangre los dinteles de las puertas. Y Dios dijo: para que el ángel exterminador, cuando vea la sangre, pase de largo. Entonces, la palabra Pascua significa que el pueblo de Israel fue liberado del juicio de Dios y de la acción del ángel destructor que Dios envió contra Faraón. Pero en esos momentos en que esa familia estaba reunida comiendo esa Pascua como Dios les mandó, ellos estaban siendo hechos libres. Estaban siendo hechos libres. Y después salieron libremente. Tiempo después, Moisés, luego de que pudieron traspasar, como nosotros lo sabemos, el mar, el cual se abrió de manera sobrenatural para que el pueblo de Israel pasara, luego de que ellos pasaron al otro lado ante la persecución de Faraón, entonces Moisés, dice el libro del Éxodo, entonó un cántico.
Y ese fue un cántico de adoración que celebraba la libertad del pueblo de Israel y que celebraba la victoria de Israel sobre, o mejor, la victoria de Dios sobre Faraón. Los primeros versículos de ese cántico de Moisés decían, bueno, dice Moisés, y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Y el cántico continúa. Es un cántico de victoria, pero es un cántico de adoración porque reconoce la grandeza y el poder y la autoridad soberana y la omnipotencia de Dios. Reconoce la santidad de Dios. Moisés no puede atribuirle a nada ni a nadie más la victoria sobre Faraón, sino a un Dios omnipotente que les había prometido libertad y que estaba con ellos. Cuando Moisés entonó ese cántico, junto con todos los hijos de Israel, como dice aquí el texto, ya eran libres del poder y de la tiranía de Faraón. Ahora bien, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, como nosotros la llamamos, o la Cena del Señor, se estaba haciendo realidad lo que la primera Pascua había anunciado siglos atrás. Ahora también, en ese momento, era la víspera de la redención eterna de nuestras almas. Y allí, igual que en el tiempo de Moisés, en un aposento alto, en una casa de familia, allí están Jesús y sus discípulos. Están celebrando una nueva Pascua, dado que se avecinaba el hecho de que el juicio de Dios pasaría por encima de ellos y recaería en Cristo. Nosotros debemos dar gracias a Dios porque por medio de Cristo el juicio de Dios pasó por encima de nosotros. No ha sido derramado en nuestras vidas aún, porque Cristo lo asumió y nos libró de él. Por eso cuando aceptamos a Cristo como Salvador, estamos aceptando el hecho de que el juicio de Dios pasó de largo por encima de nosotros. Por eso hoy, ya consumada esa redención que Jesús llevó a cabo en la cruz, ese rescate de nuestras almas y esa liberación del juicio de Dios, entonces no podemos menos que celebrar la cena del Señor con un espíritu de adoración, con un espíritu de alegría. ¿Y saben por qué? Porque hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Por eso quienes participamos de la cena del Señor, no es solamente porque hemos sido salvos, sino porque al hacerlo, no solo recordamos lo que hizo Jesús en la cruz, sino que también celebramos el hecho real de la salvación. Por tanto, adoramos a Jesús primero por ser el Cordero. Adoramos a Jesús por ser el Cordero. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, en el versículo 8, dice que el cielo se postraba delante del Cordero. Y Juan dice que él vio un cordero como inmolado. Inmolado significa que tenía todas las marcas y los rastros, las huellas de lo que había sido su sufrimiento, su muerte, su martirio.
Y la adoración que se suscita en el cielo ante el Cordero se da en función del Cordero inmolado, del Cordero que sufrió, del Cordero que afrontó la muerte y ante el cual el cielo mismo se postra en alabanza, en adoración y en gratitud, diciendo: porque por tu sangre nosotros hemos sido librados y limpiados y guardados de la ira de Dios. El cielo mismo se postra ante el Cordero. El momento en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos fue un momento singular. Era un momento completamente diferente a lo que aquellos discípulos habían conocido o realizado en su manera tradicional por generaciones. Ya lo hemos visto en Éxodo 12. Pero en este caso, el cordero que se había hecho tradicional simplemente fue comido al comienzo de la cena, al comienzo de la celebración. Recuerden que era el tiempo de la Pascua judía y Jesús también se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y eso significa que Jesús junto con ellos comieron el cordero tradicional. Ese cordero era el centro de atracción en las comidas o en la celebración de Pascua de los judíos. Pero vuelvo y repito, en este momento lo comieron al comienzo de la comida tradicional de Pascua. Pero eso tenía un significado. El hecho de que comieron el cordero al comienzo de la comida significa que la historia, o mejor, significa que eso les recordaba la historia, les recordaba la historia pasada. Lucas dice que Jesús expresó su sentimiento con respecto a la cena o a ese cordero cuando dijo en el capítulo 22 versículo 14, dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Comer ese cordero les recordaba la historia pasada. Pero ahora es Jesús quien de manera intencional atrae la atención sobre él mismo. El cordero tradicional pasa a un segundo plano. El cordero de la Pascua ya pasa a la historia y con ese cordero pasa la historia. Con ese cordero pasa a segundo plano la historia. Ahora Jesús usa un pan y usa una copa con vino. El pan lo representa a él, vamos a verlo luego, y la copa representa su muerte en la cruz. Pero el punto aquí es que la historia pasada ya no se recordará más. Ahora va a cambiar. Ahora se abre la posibilidad de una historia nueva. Cuando ellos comieron el tradicional cordero, pensarían que ya era todo, como siempre lo hacían. Pero Jesús tenía algo más para enseñarles. Era necesario que se enfocaran en Él, que se enfocaran en Él mismo, en Jesús como el Hijo de Dios, pero en Él como el Cordero de Dios. Lo que por siglos ese Cordero había anticipado se cumplía ahora ante sus ojos. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él le anunció a la gente y dijo, cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa figura del Cordero viene desde el Antiguo Testamento. Isaías habló de él mucho tiempo antes, cuando dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Así que esos discípulos, y yo pienso que también nosotros y las iglesias de hoy, necesitamos comenzar a entender que Jesús es ese cordero destinado a la muerte. La sola mención del término cordero dentro del contexto del Antiguo Testamento significa muerte, significa sacrificio, significa sangre derramada, significa martirio. Significa sustitución de algo en lugar de alguien. El profeta Isaías exaltó a ese cordero y lo llamó el siervo sufriente de Dios. Entonces la adoración es enfocarse en Jesús. La adoración es reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Pero reconocer que Jesús es ese cordero inmolado, es ese cordero sacrificado y es ese cordero que ocupó tu lugar y mi lugar. Juan nos dice en el libro del Apocalipsis que el cielo cantaba. Y el canto que se cantaba en el cielo, dice Juan, decía: digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Hermanos queridos, hermanos amados, la cena del Señor es un momento de adoración, porque en ella recordamos la inconmensurable obra redentora de Jesús. Los judíos celebraban la Pascua aún en el tiempo de Jesús, pero lo único que ellos recordaban era la grandiosa obra redentora de Dios por medio de Moisés al liberarlos de la esclavitud en Egipto. Pero ellos se quedaron ahí. Jesús quería que en adelante las generaciones posteriores lo recordaran a Él como quien llevó a cabo la inconmensurable obra redentora de Dios, de la cual tú y yo somos beneficiados. Amén, hermanos. Adoramos a Jesús porque es el Cordero. Pero en segundo lugar, adoramos a Jesús por habernos amado. Ay, esto sí que es impresionante. Nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama y todo eso, pero aquí estoy diciendo que adoramos a Jesús por habernos amado. No puede ser otra la respuesta nuestra al poder comprender y ser tocados y alcanzados y vernos impactados por el amor de Dios por medio de Cristo por nosotros. Cuando miramos el cordero inmolado, el cordero sacrificado, el cordero que ocupó mi lugar, yo no puedo menos que pensar: carambas, ¿cuánto me amó Dios? ¿Cuánto amó Dios a alguien como yo? ¿Cuánto me amó Dios? Y mi respuesta no puede ser menos que postrarme en adoración delante de Él. Así que otro detalle que hace de este momento en el que Jesús instituye la cena algo singular es que fue un tiempo de confrontaciones. ¿Alguien lo ha confrontado a usted alguna vez? ¿Alguien lo ha confrontado a usted con algo que a la larga usted ha tenido que decir: caramba, sí, eso es cierto, tienes razón? Este fue un tiempo de confrontaciones. Imagínese ese aposento alto. Imagine a Jesús allí rodeado de sus discípulos a la usanza judía, sentados en el piso en cojines alrededor de un pequeño diván donde se servían los alimentos. Esa fue una celebración, fue una reunión bastante inusual. Jesús confrontó en esa reunión la inútil tradición judía, a la cual muchos discípulos aún continuaban apegados. Jesús confrontó en esa reunión las tradiciones que generalmente no cambian y tampoco cambian a nadie. Jesús confrontó en esa reunión
el corazón traidor y confrontó el espíritu de negación. Jesús confrontó el egoísmo y el orgullo. Así que lo que supuestamente debiera haber sido un tiempo de gran espiritualidad y reverencia y alegría y gozo, resultó ser, como decía cierto autor, un remolino de corrientes emocionales alrededor de la mesa. Los discípulos, ante todo, entraron en el aposento alto de cualquier manera. Entraron con los pies sucios. Según la versión de Juan, que no nos cuenta lo que nos cuentan los otros evangelios, sino que nos cuenta otros detalles, los discípulos entraron con los pies sucios. Y Jesús no comenzó la celebración de la cena hasta que no les lavó los pies. Y Juan dice que Jesús, al ver que todos entraron indiferentemente, muy poco conscientes del momento que significaba el hecho de lo que iban a realizar allí, muy poco conscientes y muy poco sensibles a lo que se iba a llevar a cabo en ese lugar, entonces Jesús se levantó, se quitó su manto, se ciñó una toalla, se vistió de siervo, de esclavo, y fue y trajo agua y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Entraron con los pies sucios. En esa reunión Jesús confrontó la actitud de los 12 de considerarse mejor que los demás. En esa reunión se suscitó una gran polémica, una gran discusión sobre las posiciones de poder. Cuando tú vengas en tu reino, cuando establezcas tu reino, yo quiero estar a tu derecha y yo quiero estar a tu izquierda, y los demás, pues que se frieguen los demás. Pero lo importante es que nosotros dos, Jacobo y Juan, querían los lugares de privilegio según ellos entendían el reino de Dios. Y Judas dice que cuando se vio descubierto, salió del aposento consumido por la ira, dando un terrible portazo. Y Juan dice que desde el momento en que Judas tuvo que reconocer que iba a traicionar a Jesús, el diablo se metió dentro de él. Todo esto manifiesta las debilidades de aquellos discípulos. Y un aspecto puntual aquí es la declaración de Juan con respecto a la actitud de Jesús en esa celebración de la cena. Juan dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Ha pensado usted en eso? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y les lavó los pies. Entonces todo esto va llevándonos a descubrir quiénes son ellos. Y todo esto va ayudándonos a nosotros a descubrir quiénes somos nosotros. Pero va ayudándonos a descubrir también quién es Jesús. Jesús es alguien que no se guarda nada. Pero también, conociéndonos como nos conoce, aún así nos ama incondicionalmente. En medio de todo ese pesado ambiente de esa celebración de la cena, Jesús instituyó la cena conmemorativa, diferente a lo tradicional, con un nuevo contenido y un nuevo significado. La mesa del Señor es un punto de encuentro para todos los que son verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, la narrativa de Juan nos marca una credencial
Discípulos de Jesús. ¿Y quién es un verdadero discípulo de Jesús? A la luz de lo que Juan nos dice, un verdadero discípulo de Jesús es aquel a quien el Señor mismo le ha lavado los pies. ¿Me entiende lo que digo? Amén. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel a quien Jesús mismo le ha lavado los pies. Miren ustedes el diálogo que se suscitó entre Jesús y Pedro. Cuando Jesús fue lavándole los pies a cada uno, al fin llegó donde estaba Pedro. Pero teniendo presente, como ya lo he dicho en otras ocasiones, lo arrogante que era Pedro, Pedro le dijo: pero Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú sugieres que yo tengo mis pies sucios? ¿Que yo necesito que alguien me lave mis pies? Y menos tú. ¿Tú me lavas los pies a mí? Jesús le dijo: lo que yo hago ahora no lo comprendes. Ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Uno esperaría que Pedro estirara sus pies y dijera: bueno, Señor, lávamelos, yo reconozco que los tengo sucios. Pero no, Pedro recogió sus pies y dijo: no me lavarás los pies jamás. Bueno, Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si tú no estás dispuesto a reconocer tus errores, tus pecados, si no estás dispuesto a reconocer las cosas que guardas en tu conciencia o en tu pasado, o las cosas en las que has andado, las cosas que has vivido y que no han estado bien delante de Dios, si tú no estás dispuesto a reconocer que tienes tus pies sucios como todo el mundo, entonces no tendrás parte conmigo. Ay, Señor, dijo Pedro, bueno, no solo los pies entonces, sino también las manos y la cabeza, báñame todo. No, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque los pies son símbolos de nuestro caminar. Los pies son símbolos de nuestro andar, de nuestra vida, de por dónde hemos ido, qué caminos hemos andado, qué decisiones hemos tomado en la vida, qué cosas hemos hecho. Nuestros pies son símbolos de eso. Y a lo largo de la vida nuestros pies se llenan de mugre. Y aún como cristianos que creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, también a veces nuestros pies se enmugran. Por eso Jesús dijo: el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces esto nos lleva al siguiente pensamiento: adoramos a Jesús por haber consumado nuestra salvación. Adoramos a Jesús por haber consumado nuestra salvación. Ya es más adelante en la iglesia la que posteriormente le da una nueva perspectiva a la celebración de la cena, sin perder de vista su significado original. Pero una cosa queda clara: en la primera ocasión, cuando Jesús instituyó la cena, se destacó la debilidad y el pecado de los discípulos. Obviamente, ¿verdad? Eso quedó claro ahí. Quedó al descubierto su orgullo, su soberbia, su arrogancia, quedó al descubierto su egoísmo, su prepotencia. Todo eso quedó al descubierto ahí, en la celebración de esa primera cena. Pero también resaltó la actitud misericordiosa, paciente y comprensiva de Jesús. En Corinto estaba pasando lo mismo. Lo he mencionado muchas veces. En Corinto estaba pasando lo mismo, exactamente lo mismo que sucedió en el aposento alto.
Allí en el versículo 17, en el capítulo 11, primero a los Corintios dice, al anunciaros esto que sigue, yo no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, o sea, grupitos por aquí, grupitos por allá, un grupito por aquí y otro por allá. Los más ricos por aquí, los más pudientes por allá, los menos ricos, los más pobres, los que no tienen nada por aquí, los que no se hablan con aquellos de aquí por allá y los otros por allá. Hay divisiones, oigo que hay divisiones, dice Pablo. Es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya divisiones, para que se ponga de manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Pero cuando ustedes se reúnen, eso que están haciendo, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¡Ay, carambas! Había gente que terminaban borrachos en la celebración de la cena. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré por esto? No. Yo no los puedo alabar por esto. Yo no los puedo felicitar por esto. Yo no puedo estar de acuerdo con esto. Cada quien llevaba su propio pan a la cena. Cada quien llevaba su propio vino. Y algunos se pasaban del límite y llevaban vino fermentado y le ponían, según su manera de ver las cosas, le ponían entre comillas ambiente a la cena. Entonces imagínense en qué paraba, en qué terminaba esa cena. Entonces Pablo entra a corregir las cosas, comienza a confrontar la actitud arrogante de personas que estaban celebrando la cena del Señor, como él dice más luego, indignamente. Indignamente. Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de la copa, beba así de la copa y coma así el pan, y no participen de la cena de manera indigna. Ahora, déjenme decir esto. Pablo se centra en destacar lo que es central en la cena del Señor: un solo pan. Un solo pan para todos. Por eso Pablo dice en el versículo 23, hasta donde yo entiendo, según yo entiendo del Señor lo que es la cena, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan. Y de ese pan le dio a todos. De modo que no tiene sentido que cada uno traiga su propio pan. Un solo pan para la cena. Porque Jesús es uno solo para todos. Y el mismo Jesús que murió por mí, murió por todos. El que murió por usted, murió por todos. De modo que nadie puede decir que tiene su propio Cristo, que tiene su propio Salvador, que tiene su propia idea de Cristo, porque Cristo es el mismo para todos. Amén. Cristo Jesús es uno solo y es el mismo para todos. Jesús partió el pan, un solo pan, y de ese pan le dio a todos. Pero también dice que Jesús es autor de un nuevo pacto. O sea, Jesús es la única base, exclusiva base de relación con Dios, de relación de Dios con los hombres. Jesús es autor de un nuevo pacto. Es lo que nos dice el escritor a los Hebreos. En el capítulo 10, en el versículo 15, dice, el Espíritu Santo nos atestigua esto mismo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Solo hay una ofrenda por el pecado.
Y mediante esa ofrenda, esa única ofrenda que fue la vida y la sangre de Jesús, se estableció un nuevo pacto. Entonces, hermanos, nosotros no adoramos el pan, nosotros no adoramos la copa, nosotros pensamos en el significado de estos elementos. Entendemos estos elementos como símbolos de una realidad espiritual. Y al entender dicho significado, adoramos a Cristo, que es el Cordero que fue ofrecido. Cuando yo entiendo el significado del pan, y que así como el pan fue partido para que cada uno tuviera una parte de ese pan, para que cada uno tuviera acceso a ese mismo pan, y cuando entiendo que así como ese pan fue partido, Jesús también fue partido para entregar su vida y derramar su sangre, yo no puedo menos que adorarlo por lo que Él hizo. Cuando entiendo que la copa, el vino o el jugo de uva sí es símbolo de la sangre derramada de Cristo para el perdón de todos mis pecados, no puedo menos que adorarlo por su sangre derramada. Entonces, hermanos queridos, la cena del Señor es una demostración fiel de la misericordia, de la bondad y de la gracia de Dios en Cristo. Es un memorial. La cena del Señor es una conmemoración de lo que sucedió en el Calvario. El Cristo que nosotros vemos en la cena es la demostración del amor y compasión de Dios por nosotros, a pesar de ser como somos. Por eso la cena del Señor es un llamado, es una invitación, porque es una fiesta de gracia. La cena del Señor es una fiesta de gracia. ¿Ha pensado usted en la fiesta de la gracia? La fiesta de la gracia. La fiesta de la gracia la vemos en la parábola de los dos hijos. Allí donde dice que un padre tenía dos hijos y el menor dijo un día: Padre, dame mi herencia. Y el padre le dio la herencia, le dio los bienes que le correspondían, y ese hijo se fue. Y dice que se fue y vivió perdidamente y malgastó toda su herencia, y malgastó su juventud, y malgastó su vida, y malgastó todos sus bienes, hasta que fue a parar en el fondo de una cochera, de un ¿cómo se llama eso? De cerdos. Allá fue a parar y quería comer de la comida de los cerdos. Pero el hijo mayor, ese sí se quedó en la casa, supuestamente acompañando al papá, siendo bueno con el papá, obediente al papá, fiel al papá. Eso eran los dos hijos. Pero cuando el menor regresó, movido por el remordimiento, y vino arrepentido delante del padre, este se alegró, y se alegró tanto de ver de regreso a su hijo, que organizó una fiesta en la que le dio la bienvenida a su hijo perdido. Mandó que lo bañaran, que le pusieran un vestido nuevo, le puso un anillo nuevo en el dedo, un turbante en la cabeza, y lo hizo el centro de la fiesta. Y no le reclamó nada, no lo regañó por nada, solo le mostró amor y misericordia. Le hizo una fiesta después de haberse comportado tan mal, sin exigirle nada a cambio. Su arrepentimiento y su confesión bastaron. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces la respuesta del padre fue: celebremos y hagamos fiesta, porque este hijo mío perdido estaba y ahora lo encuentro de nuevo. Pero el problema fue el otro, al que le parecía ser tan bueno, o ese otro hijo que parecía ser tan bueno, tan fiel, tan servicial. Él se enojó porque su hermano regresó y porque su padre lo recibiera de esa manera. Y a pesar de que su padre lo invitó a participar, él prefirió quedarse fuera de la fiesta de la gracia. No, yo, una persona tan buena, tan fiel que te he sido,
tan obediente que te he sido. Siempre he cuidado de las cosas tuyas, siempre he estado pendiente de ti, le dijo a su padre. Yo, una persona tan buena como he sido y tan fiel, yo no voy a entrar donde está ese otro, ese tu hijo que anduvo, quién sabe con qué clase de personas y malgastó todo lo que tú le diste. Yo no puedo juntarme con gente así. Eso pensaba el hijo mayor y prefirió quedarse afuera de la fiesta de la gracia. La pregunta es, ¿por qué los malos entran en la fiesta de la gracia y los buenos se quedan afuera? ¿Por qué los malos entran en la fiesta de la gracia y los buenos se quedan afuera? Muchas expectativas puede haber con respecto a la cena del Señor, pero hay cosas que son puntuales. Sí, Pablo dice que yo debo examinar mi corazón y no puedo pensar que si no encuentro ningún pecado en mí, entonces soy digno de participar de la cena. No es eso lo que Pablo dice. Pablo dice, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero lo que Pablo está diciendo es, no traten de encontrar que no hay ningún pecado en su vida. Nadie, absolutamente nadie está exento de ningún pecado. Y si nosotros llegáramos a considerar que tenemos tantos pecados que tampoco podemos participar en la cena del Señor y más bien me quedo al margen, entonces a la larga nadie sería digno de participar de la cena del Señor. No, lo que Pablo está diciendo es, examínense a sí mismos y consideren si realmente ustedes comprenden que son parte de una comunidad que, como ustedes mismos, también es una comunidad compuesta de hombres y mujeres pecadores. Examínense a sí mismos y traten de comprender que ustedes no son mejores que nadie y nadie es mejor que usted. Porque todos alrededor de la mesa del Señor estamos en igualdad de condiciones y a todos el Señor en su gracia y en su misericordia nos ama, nos acepta, nos recibe, nos invita, nos perdona, nos lava los pies, nos renueva, nos levanta y nos dice, vengan y hagamos fiesta. Amén, hermanos. Vengan y hagamos fiesta. Si al examinar me encuentro que soy demasiado pecador, ¿qué hago? Bueno, a todos nos pasa igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconozcamos nuestros pecados, confesémoselos a Dios, apropiémonos de su perdón y que entremos en la fiesta de la gracia. La celebración de la cena es una fiesta de gracia. Recuérdelo, no es un mero ritual, no es una mera tradición, es una fiesta, es una celebración. Celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a celebrar y a participar hoy de esta cena del Señor, hoy tan sencilla, tan simple como cada domingo es, pero que lo hagamos con un espíritu de adoración. El grupo de alabanza nos va a dirigir en un canto, uno de los cantos que entonamos hace un momento. Así que allí en su lugar, por favor, voy a pedirle, mientras el grupo de alabanza se prepara, incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore. Y piense